que ha sido ahorita una bomba con la presentación de esta liga de inclusión con el básquetbol. Noticias increíbles, extraordinarias, sobre todo avances muy representativos en el área de la inclusión con personas con discapacidad. Estamos hablando de que esto es un hecho por primera vez en la historia aquí en el estado, y comentábamos antes de iniciar con la entrevista, también a nivel nacional. Sí, bueno, nos venimos a enterar que también a nivel nacional ha sido muy bien, pues de alguna manera reconocido. Tenemos una muy buena relación con la Federación Mexicana de Básquetbol, y a través de la asociación local también el enterarnos que, bueno, esta iniciativa de inclusión pues puede ser un modelo a seguir a nivel nacional, ¿no? Y en este sentido, pues la verdad es que el principal aliado y promotor ha sido el mismo gobernador Mauricio Vila, quien desde la campaña y a través de las solicitudes de muchas asociaciones de personas y de la atención con discapacidad, creó el Instituto para la Atención de Personas con Discapacidad, del IPDI, y nosotros desde el Instituto del Deporte pues nos hemos alineado a estas líneas transversales. Hemos tenido una excelente respuesta por parte de los municipios. Quiero compartirte, Libden, que de los 21 equipos con los que iniciamos el pasado 21 de septiembre en el marco de la cumbre de los premios Nobel, en el marco de esta cumbre de la paz, pues 14 de estos 21 municipios son del interior del estado. Hemos tenido una excelente respuesta por parte de los alcaldes, y a ello se suma también el voluntariado por parte de dos instituciones como la Universidad Marista, la Universidad de Anáhuac. Me parece que no hay mejor experiencia de vida en campo que a través de este servicio, de este voluntariado, y con ello el apoyo de los alcaldes, como te menciono, e inclusive de la iniciativa privada, porque parte de los uniformes, del arbitraje, del material deportivo, así como de la hidratación, pues todo ha salido pues es de esta suma y de esta alianza institucional. Se trata de la Liga Estatal de Básquetbol por la Inclusión, en la que pues están sumando a todos esos deportistas que, a pesar de tener alguna limitante, pueden realizar ese tipo de actividades. Es correcto. Me parece que desde esta liga le damos un golpe al tema también pues de la discriminación con el tema de las discapacidades, y en este sentido la discapacidad intelectual pues no solamente es dirigida a chicos, a jóvenes y no tan jóvenes, porque nuestra liga tiene jugadores desde los 14 hasta los 58 años que tienen algún síndrome de Down, tema de autismo, alguna discapacidad auditiva. Entonces hoy tenemos poco más de 200 jugadores, 200 participantes, que más que en el marco de una competencia deportiva, estamos en un esquema de convivencia deportiva. ¿Cuál es el principal objetivo o cuál es el empuje para realizar este tipo de actividades? Evidentemente atender a un mercado que ha sido vulnerado de alguna manera. No podemos presumir que el Estado de Yucatán sea el número 1 en calidad de vida si no viramos los reflectores hacia el tema de la inclusión y sobre todo también el tema de equidad de género. Arrancó la semana pasada y está en marcha. Sí, ya tuvimos la primera jornada, las gradas llenas, la participación de los padres de familia, por supuesto, de los amigos, de las porras. Vamos a estar durante los próximos 3 meses, de aquí a diciembre, con estos 21 equipos. Ya tenemos a la Universidad Modelo pidiendo también involucrarse, un par de universidades más, ya tenemos a 3 municipios en lista de espera, y la invitación, por supuesto, es que instituciones educativas como municipios pues son bienvenidos. Esta es una liga de todos y para todos. Excelentes noticias, y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de la liga. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir pues un poco de lo mucho que estamos generando desde el Instituto del Deporte. Al contrario, muchísimas gracias por compartirnos excelentes noticias. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más información, quédese con nosotros, y mire, le cuento que Yucatán se sumó a la campaña No Está Chido, que es un movimiento por la salud que propone crear conciencia precisamente entre los niños y jóvenes de los daños ocasionados que causa el consumo de tabaco y alcohol. Yucatán tendrá Consejo de la Comunicación que trabajará y replicará campañas publicitarias a beneficio de la sociedad. La exitosa campaña No Está Chido, que promueve el Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas, entrará en su segunda fase, en la que incluirá un comité integrado por empresas privadas y medios de comunicación, entre ellos Teleyucatán. Tenemos que reunir a la comisión de expertos para que nos ayuden en los temas para dar a conocer los mensajes y desarrollar mensajes clave. Y aquí tenemos muchísimos aliados en el tema de honestidad y combate a la corrupción. No Está Chido es un movimiento por la salud que propone crear conciencia en la población infantil y juvenil de los daños ocasionados por el consumo de tabaco y alcohol. Según la Organización Mundial de la Salud, los mexicanos comienzan a fumar entre los 12 y 13 años, mientras que entre los 14 y 16 consumen alcohol. En la segunda fase de la campaña se propondrán ideas para el combate a la corrupción. Los objetivos que tenemos es hacer que la ciudadanía comprenda que el fenómeno de la corrupción es algo malo y fortalecer la cultura de la honestidad, porque es bueno ser honesto y porque es malo combatir
porque es malo ser corrupto. La ciudadanía entiende la corrupción, cómo impacta y afecta su vida diaria. Se puntualizarán las acciones positivas como la unión y comunicación familiar y el deporte. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. En otras cosas, la conductora Rebeca de Alba llegó a nuestra ciudad a promocionar la presentación de una obra de teatro dirigida a las mujeres, pero le cuento que con tanta emoción confesó su amor por Yucatán y que incluso hay una gran posibilidad de que próximamente viva aquí en Mérida. Rebeca de Alba confesó que desde hace 25 años vive enamorada de Yucatán y pronto radicaría en Mérida porque residen algunos familiares y amigos en esta ciudad. Amo este estado y en la ciudad en específico, pues porque tiene muchísima, de todo, cultura, gastronomía, la gente es extraordinaria. Mérida va a ser mi destino. Bueno, por eso estamos trabajando en la gira para ganar dinero y ahorrar y poder invertir aquí. La Mérida está ahorita en un momento totalmente de efervescencia. La gente está invirtiendo aquí, o sea, de verdad que es que ya le tocaba. La conductora llegó a la ciudad para promocionar la puesta en escena Los mandamientos de una mujer chingona, que en esta ciudad iniciará su gira por el país. A propósito del nombre de la obra, dijo que no es fácil ser una mujer chingona. Hay muchos obstáculos y muchas circunstancias muy complicadas y no todo el mundo tiene como la misma oportunidad o la facilidad para llegar pero hay que abrirse camino. En el espectáculo, en el que también participan Susana Zabaleta y Adela Micha, se habla de los hombres, pero no es un discurso en contra del sexo masculino. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y antes de irnos a la pausa comercial, les recuerdo que hoy es el Día del Electricista, así que si usted tiene a uno en casa, puede mandarle saludos a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán, justo como lo hizo Saúl Parra, que él desea que tengamos todos un excelente fin de semana. También lo puede hacer a través del teléfono en el estudio 940-7600, por la línea clásica o la línea digital, estamos disponibles para usted. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, esto es Teleyucatán te informa. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Somos mexicanos. Somos gente de acción. Los mismos que siempre hemos defendido la libertad. Lo hicimos en el pasado, lo hacemos hoy. Creemos en una nación unida, en la dignidad humana, la libertad de expresión, libertad de pensar. Somos gente de valores y a favor de la vida, gente de acción que cree en el libre mercado, la capacidad emprendedora y el desarrollo sustentable. Hoy más que nunca defendemos los valores de nuestros fundadores. Acción Nacional, 80 años de acción por México. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova.
Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Tele Yucatán. El programa más entretenido. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Y como le platicaba al arranque del noticiero, hoy es el Día Mundial del Turismo, motivo por el cual este día dieron a conocer que el sector turístico apoyará el talento de las artesanas yucatecas. Mujeres artesanas se capacitarán, actualizarán y se anexarán al sector turístico con apoyo del gobierno e iniciativa privada. La también llamada industria sin chimeneas es uno de los sectores económicos más importantes del mundo porque genera junto con los viajes 8.3 billones de dólares y 1 de cada 10 empleos en el mundo, según la Organización Mundial del Turismo. Para celebrar el Día Mundial del Turismo, la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán anunció el proyecto que beneficiará a mujeres artesanas de Jocabá, Valladolid e Izamal. El turismo es la industria que más mujeres emplea en el mundo. Y eso es una gran noticia porque habla de lo incluyente que es el turismo y de cómo va rompiendo barreras que otras industrias no han sabido romper. El turismo genera pues más de 10 millones de empleos. En México ha ido creciendo de manera importante. Se explicó que el turismo es la industria del futuro, por eso la sociedad yucateca debe apostar a la creación de proyectos sociales, emprendimientos, productos y servicios que satisfagan la demanda del sector. Somos una industria que se preocupa por construir a largo plazo, por preservar cultura, tradición, medio ambiente, por regenerar lo que malamente hemos destruido como humanidad. Es una industria incluyente, es una industria que embellece ciudades. El turismo en Yucatán dejará importante inversión a beneficio de la sociedad. Estos más de 11,000 millones de pesos en inversión privada turística van a significar 10,437 nuevos empleos directos y 24,843 empleos indirectos en nuestro estado. Para apoyar a las artesanas, la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán las vinculará con las cadenas hoteleras que requieran productos regionales para la venta y obsequio de sus huéspedes. Además, las artesanas recibirán capacitación de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana, AC. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. De la mano con este tema, ahora le platico que la Secretaría de Fomento Turístico continúa con la promoción de Yucatán como destino turístico por medio de presentaciones, roadshows para agencias y medios especializados en la industria turística. Baja California Norte fue una de las sedes de las presentaciones donde la Cefotur trabaja para fortalecer la promoción turística del destino. Según el acuerdo del hermanamiento firmado en el Tianguis Turístico de Acapulco en abril pasado, y le recuerdo que estos fueron firmados para incrementar la derrama económica y los beneficios a los destinos involucrados, como parte de las estrategias de promoción turística también. Y también en el Día Mundial del Turismo, la Canaco Servitur capacita y certifica a sus empresas socias para celebrar esta importante fecha. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, que preside Michelle Salón Francis, capacita y certifica a sus empresas socias para fortalecer las habilidades y capacidades de los trabajadores de la industria sin chimeneas. También participa en ferias de empleo con universidades y ayuntamientos, así como en el intercambio de la cartelera para ofrecer mejores canales de vinculación laboral a sus empresas afiliadas. En el Día Mundial del Turismo, las empresas socias de la Canaco Servitur apuestan por la capacitación de sus empleados que certifican para incrementar su productividad, profesionalización para ofrecer mejor servicio o producto.
La capacitación se ofrece con base en las necesidades del sector turístico, evolucionando en el catálogo de cursos con temas innovadores. Tele Yucatán te informa. Y siempre con motivo del Día Mundial del Turismo, la subdirectora de Turismo de Mérida, Ana Gabriela Echeverría Solís, resaltó que la gastronomía es una de las estrategias principales de promoción turística para fomentar el desarrollo económico de Mérida. Bueno, para nosotros la línea inteligente de mezclar la gastronomía dentro de las estrategias de promoción del turismo, un poco romper lo que tradicionalmente se ha venido haciendo y buscar maneras alternativas de promocionar y posicionar el destino en otros países, promocionándolo con la gastronomía. Ha sido la línea que hemos estado trabajando, que seguiremos trabajando desde que empezamos a integrar el expediente para postular a Mérida como ciudad creativa gastronómica ante la UNESCO. Se trabaja para que el próximo año la Red Internacional de Ciudades Gastronómicas del East Network realice su asamblea en la ciudad. La red pertenece a las ciudades con mejores políticas gastronómicas y eso es lo que estamos compartiendo, ¿no? Desde desperdicio cero, waste to energy, cómo integrar a través de la gastronomía a todas las diferentes clases sociales, logrando una cohesión social en algo tan bonito que todos tenemos que hacer prácticamente 3 veces al día, ¿no? Parte de estas estrategias son los festivales gastronómicos, como el Festival de la Chicharra. Es algo muy importante en Ixcalachén, es la 5ª edición, la vamos a organizar para el 17 de noviembre. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Y ahora nos vamos al corazón de la ciudad, directo al centro histórico de Mérida, en donde medirán el ruido en las calles, pues jóvenes universitarios de la UADY propusieron soluciones del tan sonado problema del ruido. Autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Ayuntamiento signaron un convenio de colaboración para diseñar, construir e instalar el sistema denominado Domo Digital Inteligente, monitoreo de ruido ambiental en el centro histórico de Mérida. El proyecto es resultado del concurso para universitarios Convivencia Armónica como parte del foro Mérida hacia una ciudad inteligente, donde los ganadores propusieron soluciones para el problema del ruido por medio de la campaña Mido mi ruido, así como una herramienta tecnológica que ayudará a tomar conciencia a la sociedad. El rector José de Jesús Williams resaltó que el tema involucra a todos como sociedad y organizaciones. El alcalde Renán Barrera Concha informó que en el proyecto se invertirán 870,000 pesos y se pretende crear conciencia a las personas de forma interactiva para que comprendan el problema y tengan interés de colaborar para evitar el ruido. Tele Yucatán te informa. Por supuesto, a través de nuestra pantalla le estaremos informando los detalles al respecto de este tema. Y antes de irnos a la siguiente pausa comercial, tenemos más saludos. Y son para Luis Jiménez, que dice que en este momento está viendo las noticias, para Adriana Blanco, desde la Colonia Industrial, y también para Rosario Pérez, desde Mulchechén, que nunca se pierde las noticias en Tele Yucatán te informa. Sigue la transmisión directamente desde el Facebook de Tele Yucatán. Ahí nos puede escribir, mandarnos sus saludos, contarnos qué sucede en su colonia o también, ¿por qué no?, en su municipio. Con esto nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros a la vuelta, aún tenemos más noticias. Miguel Hidalgo y Costilla, y José María Morelos y Pavón, y el Águila Real, emblema de nuestra patria, juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México. Innovamos con Ciudad Viva para llevar las artes a todas partes, y así se ve. Empecé a vincularme con el proyecto Ciudad Viva para darnos a conocer, ¿no?, entre los pobladores de Mérida. Los programas culturales, más que nada, deben de inundar todos los rincones de la ciudad. El objetivo se cumplió. El hecho de llevar el arte, el hecho de invertir en arte en puntos no centrales de la ciudad no significa una pérdida. Al contrario, la gente que ama el arte va a ir hasta donde el arte esté. El futuro pinta mejor. Ayuntamiento de Mérida.
Saca el león que llevas dentro. Saca la garra. La Serie del Rey está en Tele Yucatán. Disfruta en vivo todos los juegos de la Serie Final 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Entre los campeones de la zona norte, Acereros de Monclova, y los campeones de la zona sur, Leones de Yucatán. Este viernes se apodera del Parque Cuculcán. En Yucatán, el béisbol es una tradición y la tradición es verlo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa, y tenemos más invitados de lujo este viernes para cerrar la semana. Y mire, es el maestro Bernardo Cisneros Buenfil, el secretario de Innovación, Investigación y Educación. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Lipton? Buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad, por este espacio. Muy contento de estar aquí y saludar a tu audiencia. Platicar de un tema esta tarde muy importante. Es la primera cumbre interestatal de innovación y ciberseguridad. Un tema que no muy a menudo tocamos, pero que es de vital importancia. Así es, estamos en la era digital. Al principio de siglo no existían los teléfonos inteligentes, no existían las redes sociales. Hoy están presentes. Hoy cada vez en una edad más temprana los niños se hacen de teléfonos. Vemos una economía que poco a poco inicia o presenta iniciativas para transitar a una economía sin efectivo. Los riesgos son altos. Cada vez vemos más sensores, cada vez vemos a los gobiernos con más ánimo de brincar al tema de la digitalización de los servicios, automatizar procesos, las empresas, y esto sin duda abre puertas a los riesgos, y lo que queremos es generar conciencia, generar acciones y, por supuesto, informar a todos de cuáles son las mejores medidas. Antes de que empecemos a platicar de todo lo que trata la cumbre, dejar muy claro a todas las personas que nos están viendo en casa, porque como usted mencionaba, prácticamente nuestro día a día ya se rige por las tecnologías, por la información, redes sociales, aparatos digitales. ¿Cuál es la conciencia, cuál es la importancia que debemos tomarle a este tema? Creo que lo primero es que todos debemos de estar conscientes de que estamos expuestos, tanto dependencias de gobierno que tienen información y que puede ser extraída, como las propias empresas que igual están en la misma situación, como las personas. Y lo que tenemos que hacer es tener conciencia que cada uno de estos nuevos aparatos, sea un teléfono inteligente, sea un iPad, sea una computadora, sea la televisión de tu casa, pues pueden representar ciertas responsabilidades que deben de estar acompañadas de medidas que te dejen tranquilo. Tener conciencia de ambos lados de la balanza. Creo que de eso se trata, más que de que generar una alerta, una alarma y que todo el mundo corra despavorido. Se trata de que tomemos precauciones, de que estemos enterados de qué es lo que estamos haciendo, y justamente este tipo de ejercicio lo que busca es generar información, poder determinar, detectar con mucha puntualidad dónde están las brechas que debemos que cubrir de alguna manera. Y quiero resaltar, por ejemplo, que en el tema de talento, de acuerdo a los especialistas, en México hacen falta unos 125,000 especialistas en todo el país. Por lo tanto, estamos nosotros ahí actuando con mucha, yo diría, decisión en generar una nueva carrera, que sería la Ingeniería en Ciberseguridad, en la Universidad Politécnica de Yucatán. Es un reto para todos. Y aprovechando que ya nos visita, vamos a hablar ya de lleno de esta primera cumbre. ¿Cuándo inicia? ¿De qué va? Perfecto, esta inicia el martes 8 de octubre, es en el Hotel Fiesta Americana. El registro inicia a las 8 de la mañana, a las 9 inician las primeras pláticas. Vamos a estar de 9 prácticamente a 6 de la mañana, y van a presentar algunas empresas de clase mundial como Cisco, donde tienen un estudio de cuál es el estado de la innovación en el país. Creo que esto nos ayuda a abrir un poco los ojos, y habrán también otros temas, pues yo creo que de mucha importancia, como la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y finalmente habrá un taller que llevará un despacho de especialistas que se llama Richard Sear de Frost & Sullivan, en lo que todos de manera conjunta estaremos presentando cuáles son los grandes retos, cuáles son los grandes temas que están pendientes de atención, para juntos generar una ruta crítica y poder informar y generar políticas públicas que ayuden a que todos,
tanto dependencias de gobierno como empresas como personas tomen precauciones y disminuyen el riesgo. ¿A quién va dirigida y a quién beneficia? Creo que en realidad beneficia a todos, pero va dirigida en lo particular ahora a especialistas tanto de gobierno como de las empresas. Entonces, aquellos que tengan interés en mandar a los responsables del tema de ciberseguridad en sus empresas serán bienvenidos. Nos interesa mucho oír lo que están haciendo y por lo que han pasado, y creo que es un músculo colectivo de compartir información. Seguramente tendremos mejores elementos para tomar decisiones, y como lo digo en otros espacios, si los hackers colaboran, ¿por qué nosotros no? Unir fuerzas, cerrar filas también para proteger esta área. Maestro, ¿algo más que desee agregar? Pues nada más recordarle a todos que estamos en esta era digital. Los beneficios son muchos, las promesas de eficiencia y hacer las cosas más sencillas son múltiples, pero creo que también es importante estar informados de los riesgos o las responsabilidades nuevas que se adquieren con todas estas nuevas facilidades en la era digital. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ahí quedó la información para que tome nota y no que todo se vaya así como que muy ligero, tener en consideración todos los riesgos que incluyen las nuevas tecnologías. Pero bueno, vamos con más noticias y le platico que a lo largo de la semana, como ya le he presentado, opiniones y personalidades que llegaron a nuestra tierra por la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, un evento que sin duda alguna nos puso en la mirada del mundo. Pero mire, hoy le cuento que una de las laureadas con esta distinción resaltó la paz y tranquilidad de Yucatán y agradeció la calurosa bienvenida que recibió de los yucatecos. En su participación en la edición 17 de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de Paz, la activista iraní Shirin Ebadi afirmó que Yucatán y su gente los recibió con una gran sonrisa y le dio gusto conocer a un gobernador como Mauricio Vila Dosal, que está comprometido con la cultura y a conservar al estado bonito y tranquilo. La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2003 agradeció la calurosa bienvenida que recibió de los yucatecos y el gobernador Mauricio Vila Dosal, quienes durante toda su estancia en el estado le brindaron muestras de afecto y amabilidad. Al dirigir un mensaje a los yucatecos, la jurista resaltó la importancia de seguir impulsando la economía del estado a través del turismo, pues cuenta con grandes lugares para visitar y sitios arqueológicos que, como Chichén Itzá, atraen la mirada de turistas de diferentes partes del mundo. Shirin Ebadi se convirtió en la primera iraní mujer musulmana en recibir el Premio Nobel de la Paz, distinción que se ganó por sus esfuerzos en favor de la democracia y su lucha por proteger los derechos humanos, especialmente de las mujeres y niños. La activista y otros 29 galardonados con esta distinción hicieron que Yucatán lograra una histórica presencia de 30 laureados con el Premio Nobel de la Paz en una cumbre mundial, quienes del 19 al 22 de septiembre estuvieron compartiendo opiniones y experiencias en temas relacionados con la paz. Tele Yucatán te informa. Fíjese que también la actriz Yalitza Aparicio llegó a Mérida para participar en la cumbre de mujeres líderes latinoamericanas y le cuento que ante medios de comunicación la actriz oaxaqueña nominada al Oscar habló de la discriminación que hay en nuestro país y recalcó que lo único que pide es respeto. Lo que me pasó no fue producto ni de la suerte ni del destino, sino que me atreví a salir de la burbuja que me rodeaba, de hacer algo diferente, comentó la actriz Yalitza Aparicio. Muchas personas me han dicho si esto ha sido suerte o destino, y yo creo que no fue ninguna de las dos. Yo creo que fue el hecho de atreverme a hacer algo que no muchos lo habían hecho, el salir de esa burbuja que me tenía tan protegida y que por supuesto que estaba cómoda, el atreverme a descubrir de qué más era capaz de hacer. En la reunión con representantes de los medios de comunicación como parte de la Cumbre de Mujeres Líderes Latinoamericanas que se realiza en la ciudad, dijo que en México hay discriminación y la sufrimos en algún momento de nuestras vidas. Yo lo que pido es respeto, señaló la actriz oaxaqueña, quien fue nominada al Oscar. Para hacer esto, debes de pasar por muchas cosas. Sufres discriminación. Y desafortunadamente muchos lo sufrimos en nuestro propio país. Por tu color de piel, por tu estatura, por tu complexión, por tu forma de hablar, por tu creencia, por tu preferencia sexual. Por muchas cosas lo sufres en tu propio país. Crecí en un hogar donde me enseñaron muchos valores.
El más importante era, si quieres respeto, respeta. Y es lo que yo siempre he hecho. Respeto su forma de pensar. Comprendo que opinan diferente a mí porque no tuvieron la misma vida que yo. La actriz de la película Roma también es una de las invitadas especiales del Congreso Gente Nueva que se realiza en la ciudad. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Ahora cambiamos totalmente la página informativa y le pregunto, ¿había escuchado hablar del grupo Al-Anon? En pocas palabras, le cuento que ellos están encargados de ofrecer apoyo a los familiares de personas con problemas de alcoholismo. Si usted quiere saber más información, presta atención a la siguiente nota. Es difícil aceptar que el alcoholismo es una enfermedad que hay en la familia y repercute de forma negativa. Por eso ofrecemos ayuda a quienes pasan por esa situación, manifestó Cielo, quien colabora en la difusión en espacios públicos de las bondades del grupo Al-Anon. Para que la gente conozca y sepa que existe un lugar para ir a conocer acerca de ese contagio de la enfermedad del alcoholismo. Es muy difícil aceptar, ¿verdad? Hay una parte de negación donde nos da trabajo reconocer y aceptar que el alcoholismo es una enfermedad que no afecta solamente al bebedor, sino a todo el entorno, ¿verdad? A la madre, a la esposa, a los hijos, en muchas ocasiones hasta los compañeros del trabajo. El grupo Al-Anon y Al-Aten ofrecen apoyo a las familias de las personas con problemas de alcoholismo. Se creó una hermandad mundial compartiendo experiencias, fortalezas y esperanza para resolver el problema común. El alcoholismo es reconocido como una enfermedad que afecta de forma física y mental no solo a la persona que bebe, sino a quienes están a su alrededor. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Otra vez cambiamos totalmente de temas y le cuento que presentaron el disco El Secreto de Bailar, un material que comparte la alegría que es la vida bailando. Al concierto asistieron personalidades como el compositor Armando Manzanero. El disco titulado El Secreto de Bailar, que contiene canciones de la autoría del doctor José Antonio Ceballos Rivas, se presentó en el Palacio de la Música con la participación de conocidos intérpretes y compositores yucatecos. La vida es bailar, compartió el doctor Ceballos Rivas al dar la bienvenida al concierto de su primer disco de la colección De mi pluma, las canciones. Y ustedes, aunque no lo crean, lo que han hecho el día de hoy también es bailar. Han sacado a bailar a la vida, dándose un tiempo para venir hasta aquí, para sentarse a escuchar y para compartir con nosotros este pequeño ramillete de canciones. Al concierto asistieron el compositor Armando Manzanero, quien colaboró con el disco, la secretaria general de Gobierno María Fritz Sierra y la secretaria de la Cultura y las Artes Erika Michet Corona. ¿Dónde están esos ratos de mar y amor? Los momentos de estar juntos, así sin más. Con imágenes de Luis Medina, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y tan musicales despedimos este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana. Deseo que pase un excelente sábado y domingo, que descanse, disfrute con la familia, que se divierta. Y yo lo espero de nueva cuenta aquí el lunes a las 3 de la tarde en Teleyucatán te informa. No le cambie, se quede con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Y por supuesto, hoy por la noche tiene una cita con los deportes. También recuerde que el béisbol, el rey de los deportes, regresó a casa. Pasa un buen fin de semana, quédese con nosotros. Llega Mario Peniche y Antonio Lizama. Seguridad para todos, con Yucatán Seguro.
Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El hermano Juan de Dios. A todas esas personas quiero darle gracias. Reviva en su corazón la llama de la fe, la llama de la esperanza, para que por medio de estas manos yo pueda obrar milagros en su vida. Al Centro de Ayuda Espiritual de su servidor y amigo, el hermano Juan de Dios. Que Dios les bendiga. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos. Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, transmitiendo en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta tarde estaremos platicando con todos ustedes acerca de la visita que el gobernador del estado, Mauricio Vila, realizó ayer por la noche en el Parque Cuculcán al entrenamiento de los Leones de Yucatán, que esta noche, pues estarán afrontando ante los Acereros de Monclova el tercer juego de la Serie del Rey 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Partido que, por supuesto, usted podrá ver completamente en vivo a partir de las 7:30 la previa por Tele Yucatán. También estaremos hablando del entrenamiento de ayer, donde el manager melenudo Jerónimo Gil dijo que será un aliciente adicional y muy importante el jugar con el estadio, o sea, el Parque Cuculcán completamente lleno. Además, nos da a conocer que hoy no estaba programado, estaba anunciado como para el cuarto partido, pero hoy el que estará lanzando es José Samayoa este viernes en el Parque de la Serpiente Emplumada. Le tendremos el reporte completo. En información del deporte local, también estaremos hablando del programa de donación de zapatos deportivos que ha instrumentado el IDEI en coordinación con 4 ligas de fútbol amateur y una liga de béisbol. Hoy se presentó la propuesta y le estaremos informando. Y finalmente, en el boxeo se anuncia la velada con Conquista del Gigante, este evento donde va a estar enfrentando el 12 de octubre en Cordemex José López contra Miguel Tique. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatoni. Arrancamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, ya listos con toda la información de este viernes. Rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, redes sociales, recuerde, Twitter en @DeportesTeleYuc y Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que se comunique con nosotros. Arranquemos de una vez. ¡Saca la garra! ¡Saca León que llevas dentro! Ayer el equipo de los Leones sostuvo un entrenamiento con miras al partido de esta noche, el tercero de la Serie del Rey 2019. El gobernador del estado, Mauricio Vila, saludó a los peloteros, les deseó éxito y por supuesto dijo que estará pendiente para apoyarlos con todo en esta su búsqueda del 5º título para los melenudos en la Liga Mexicana. Aquí está el reporte. 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 Aquí está el reporte.
El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, reiteró este jueves en el entrenamiento nocturno de los Leones de Yucatán en el Parque Cuculcán su incondicional apoyo a nombre de todas las familias beisboleras de Yucatán. Un reconocimiento a ellos, al gran esfuerzo que hacen. La verdad es que hay pocos equipos que invierten tanto como invierten los Leones de Yucatán. Son 5 finales de zona sur, en esos 5 años 2 series del Rey. Ningún equipo tiene pues ahora sí que este paso, y la verdad es que hay que reconocer a la directiva que hace un gran esfuerzo económico. La verdad que también la afición hace su parte. Vemos cómo somos uno de los estadios, yo creo que per cápita somos los que más aficionados metemos a un estadio, ¿no? Nos comparamos con plazas como Monterrey, a lo mejor como la Ciudad de México, pero aquí Yucatán, con la población que tiene, la verdad es que las asistencias son muy buenas, y bueno, también el esfuerzo, ¿no?, para mantener el estadio en buenas manos. Y bueno, pues qué más, la verdad es que una felicidad para todos los yucatecos tener de nueva cuenta a los Leones en una serie del Rey, y esperemos que salga todo muy bien estos días. Aquí vamos a estarlos apoyándolos y muriéndonos en la raya con ellos. El jefe del Ejecutivo Estatal manifestó su deseo de asistir al Parque Cuculcán el sábado y el domingo para apoyar a los Leones de Yucatán, equipo que busca obtener su 5º banderín en la Liga Mexicana de Béisbol. Voy a estar acá seguramente sábado y domingo. Esperemos que ya el domingo podamos ver a los Leones campeones. Me acuerdo, he estado aquí las 2 veces anteriores que han sido campeones, que me ha tocado estar, y la verdad es que muy contentos de tener otra oportunidad. Finalmente, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, les comentó a los peloteros melenudos que los juegos de la Serie del Rey se transmiten en vivo a todo el estado por Tele Yucatán. Bueno, y siempre allá en el Estadio Cuculcán platicamos con el manager Jerónimo Gil. Él nos habla pues del partido que van a enfrentar hoy los Leones de Yucatán, el tercero de esta Serie del Rey. Y bueno, habla también de lo que le decíamos al inicio del programa, el movimiento que será José Samayoa finalmente el que lanzará en lugar de Dustin Kershaw. El manager de los Leones de Yucatán, Jerónimo Gil, aseguró que los 3 juegos que se disputarán a partir de esta noche en el Parque Cuculcán buscarán aprovechar su condición de locales, y anunció que esta noche José Samayoa subirá al centro del Diamante. Como siempre, lo vuelvo a repetir, no se ha ganado nada. Los muchachos están muy entusiasmados, están muy enfocados en lo que quieren hacer, y mañana veremos los resultados. La rotación se mantiene. Crenshaw, mañana ficha Samayoa, después lo sigue Crenshaw, después lo seguiría Valdés. Jerónimo Gil destacó que será un incentivo muy importante jugar en un estadio lleno, y que en definitiva estar como manager en su primera final de la Liga Mexicana lo entusiasma al máximo. Siempre es importante. Cuando estaba como jugador, lo que más me agradaba a mí es jugar un estadio lleno. Yo creo que los muchachos están igual, con el mismo entusiasmo de que la gente venga a apoyarlos, a que los esté animando a que hagan un buen espectáculo. Y la verdad, jugar una final es totalmente diferente. Los muchachos lo van a disfrutar y tratar de dar lo mejor para salir adelante. No, sí, sería muy importante. No nada más para mí, porque realmente el campeonato lo ganan los jugadores. Uno nomás está ahí para dar indicaciones, pero realmente ellos son los que se esfuerzan, ellos son los que se dedican al 100%, y ellos son los que van a dar el espectáculo. Bueno, pues ahí está Jerónimo Gil, el manager de los Leones de Yucatán, que dijo está motivado, está jugando su primera final como manager en la Liga Mexicana. La serie está empatada. Hoy, reitero, a las 8 de la noche, el tercer partido de esta Serie del Rey 2019 de la Liga Mexicana. Tendremos la transmisión en vivo por Tele Yucatán arrancando a las 19 horas 7:30. Sábado y domingo los juegos están programados a las 6 de la tarde. Vamos a iniciar también 30 minutos antes, es decir, 5:30 de la tarde mañana sábado y 5:30 de la tarde también el domingo, con lo que será el 5º juego de esta Serie del Rey, la final 2019 de la Liga Mexicana. Vamos a ir a la pausa y al regresar les estaremos presentando la información en lo que toca al programa de donación de zapatos deportivos, y también viene en Cordemex en octubre próximo una función estelar de boxeo. Vamos a la pausa, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. ¡Saca la garra! ¡Saca el león que llevas dentro! Ya volvemos. ¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
triste encontrar la escuela dañada y que no pudieran entrar nuestros niños a clases. La reconstrucción está en marcha. En esta nueva etapa estamos rehabilitando escuelas y edificios históricos en las entidades afectadas. La cara de los niños después de 2 años entrar a sus salones de clase era una cara como de Día de Reyes, una cara de asombro. Contigo estamos reconstruyendo esperanza. Gobierno de México. En Yucatán el béisbol es una tradición y la tradición es verlo por Tele Yucatán. Hoy 7:30 la previa ante el arranque del tercer juego de la serie final 2019 de los Leones. El equipo de Yucatán enfrentando a los Acereros de Monclova. No se lo pierda. Continuamos con la información y hoy se presentó lo que es el programa Donación de Zapatos Deportivos. Van a participar 4 ligas de fútbol, una de béisbol y lo está coordinando el Instituto del Deporte del Estado. Los detalles. La Liga Yucatán de Béisbol y las Ligas Unidas de Fútbol que integran los circuitos Eric Díaz Palma, Marcelino Chanfagnat, Juan N. Cuevas y Álvaro García Aguilar contribuirán a las academias deportivas de iniciación al anunciar una campaña de manera conjunta con el Instituto del Deporte de Yucatán para donar tenis para los niños de los municipios que los requieran. Y nuestros agradecimientos patentes a los alcaldes, hemos constatado también que muchísimos niños pues llegan a practicar o béisbol o fútbol descalzos. Entonces de ahí la iniciativa de poder solidariamente junto con las ligas más formales del estado, los que tienen el mayor número de equipos, el mayor número de años también aquí en el estado, y junto con las escuelas como la Escuela Modelo, el Colegio Montejo, el Colegio Rogers Hall, el Instituto Patria, pues tener también la oportunidad de compartir pues esta campaña de donación, no solamente de zapatos deportivos, ¿no? Queremos pensar en que también alguna ropa deportiva, algunos implementos de porteros, espinilleras, todo aquello que esté en buen uso. Por otro lado, este viernes se presentó el circuito de 5 carreras split, las cuales servirán de preparación para los competidores que participarán en el maratón de la ciudad de Mérida. Estas carreras se efectuarán los días 13 y 27 de octubre, así como 9 y 16 de noviembre, y la última que será el 8 de diciembre, antes del maratón de la ciudad de Mérida, que se corre en el mes de enero. Que en realidad no se pudieran dar, la verdad nos llena de alegría y de orgullo que confíen los clubes en comprometerse con el proyecto y que ellos son prácticamente los que organizan los splits, obviamente con el respaldo que le damos como organización, pero con ellos planeamos las distancias, las rutas, los horarios y los días que se debe de hacer. Entonces esto nos ayuda mucho para darle un contenido adecuado y que sea lo que necesitan los corredores para poder hacer. Esto nos sirve a nosotros para darle al corredor una mejor experiencia, para darle una mejor preparación y también para promocionar el evento. Bien, cambiemos de tema, vámonos al boxeo. 12 de octubre, función de box profesional en Cordemex. Después de 11 años de inactividad por una situación médica, el peleador yucateco Josué El Banano López retorna a los cuadriláteros y enfrentará al también yucateco Miguel Demoledor Tique en combate a 6 rounds de la velada boxística Conquista del Gigante, que se realizará el sábado 12 de octubre en la unidad deportiva de Cordemex. Me dio tanto gusto que la gente vuelva a responder, que mi gente vuelva a ir, que vuelva a creer en mí. Estoy muy comprometido con ellos y pues más que nada, pues ahorita tocando este tema, la verdad por los entrenamientos no me hubiera percatado de lo que pasa con mis vecinos, estos niños que tienen los problemas. La verdad me siento muy contento de aportar un poco con boxeando y que la gente venga a apoyar. El Banano López aseguró que esta función, que será en la colonia que lo vio nacer, lo compromete a dar un mejor combate, sobre todo porque se apoyará a una causa noble. Todavía hay José para rato y esta pelea pues yo creo que estamos a un 90% de preparación, ya vamos a cerrar con la preparación, yo creo que el triunfo es nuestro y creo que todavía hay banano para rato, vamos con todo. Esta función de boxeo profesional denominada Conquista del Gigante tendrá un total de 12 combates, de 4, 6 y 12 asaltos y será
totalmente gratuita. Ya nos vamos, solamente le recuerdo que la manada puede ser grande, pero únicamente el rugido del verdadero líder se escucha en todo Yucatán. La Serie del Rey está en vivo por Tele Yucatán. Hoy, 7:30 de la noche, mi estimado Lizama. Y la única y original garra está aquí con nosotros. ¡Saca León que lleva dentro! ¡Saca la garra! ¡Saca la garra! Gracias, buenas tardes. En la noche estaremos en vivo desde el Cuculcán. Saca León que llevas dentro, saca la garra. La Serie del Rey está en Tele Yucatán. Disfruta en vivo todos los juegos de la Serie Final 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Entre los campeones de la zona norte, Acereros de Monclova, y los campeones de la zona sur, Leones de Yucatán. Este viernes se apodera del Parque Cuculcán. En Yucatán, el béisbol es una tradición y la tradición es verlo por Tele Yucatán. ¿Problemas en el hogar? ¿Amor? ¿Suerte? ¿Salud? ¿Trabajo? ¿Negocios? Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán.